Y este tema me apasiona porque era uno de los temas que el doctor Ayao, Manuel Ayao, más creía y más le gustaba enseñar. Vamos a comenzar con algunos puntos que posiblemente todos ya lo conocen, pero a estas alturas de la vida no se recordarán, pero yo creo que va a ser muy importante. A ver, ¿qué es economía de mercado? Propiedad privada, muy bien. Intercambios, muy bien. La economía de mercado es también la llamada economía de libre mercado o simplemente economía libre. Capitalismo le llaman algunos, y es el orden social basado en la propiedad privada de los recursos y medios de producción y la libertad de producir, consumir y servir sin coerción ni privilegios. La economía de mercado se basa en persuasión más que en fuerza, en coerción, y por supuesto que existe coerción para aquellos que no quieren colaborar e intercambiar libre y voluntariamente, pacíficamente. Esa es la economía de mercado. Y les voy a traer, como siento como que con el tiempo se van olvidando algunas cosas, cuáles son las premisas de las que partimos para que esta economía de mercado funcione, para nuestro análisis. Y estas son las premisas que ustedes tienen que haber aprendido en algún momento o tienen que recordarse. Si alguno no está de acuerdo en alguna de ellas, pues hay que comentarla, hay que discutirla, pero digamos, el ser humano siempre actúa para disminuir su grado de insatisfacción o para mejorar. Siempre estamos actuando para mejorar. Tal vez alguien que no está en sus cabales, pues no se percate muy bien de eso, pero una persona que está perfectamente sana siempre quiere mejorar, quiere tener mejor salud, quiere vivir más años en mejores condiciones, quiere vivir más cómodamente. Siempre estamos tratando de mejorar. El ser humano también es capaz de escoger. Todos los días nos levantamos, vemos alternativas, vemos opciones entre las cuales tenemos que decidir. Cualquier opción implica tiempo e implica costo de oportunidad. Entonces tenemos que escoger entre si me duermo un rato más o voy al gimnasio o me apuro, me desayuno o no me da tiempo de desayunar, me voy a la universidad, me voy al trabajo y todo el día estamos haciendo pequeñas decisiones. Lo mismo pasa cuando ya estamos en la empresa y estamos tomando decisiones. ¿Qué compro? ¿Compro hoy? ¿No compro? ¿Compro la materia prima hoy? ¿Y si baja el precio? ¿Y qué pasa si no vendo hoy? Necesito vender, necesito volumen, pero ya vendí demasiado y entonces mi planta está saturada, está completa. Tengo que tomar decisiones todo el tiempo. El ser humano escoge entre todo. En el mundo todo es escaso. No hay nada que no sea escaso. Ni siquiera el aire es escaso hoy en día, pero el aire es condición para la vida. Y el aire en muchos lugares ya se ha vuelto escaso, el aire limpio, el aire puro. Entonces, todo lo que es escaso suele tener un precio. Muy interesante porque casi todo en muchos lugares tiene precio. Si no tiene precio, pues tal vez no es escaso o no hay necesidad de ello. El ser humano no es omnisciente ni infalible y el mundo es imperfecto. Ninguno, ni siquiera los más genios son capaces de poder tomar la mejor decisión de tiempo y lugar de cada una de las personas que están alrededor del mundo. Cada persona tiene sus circunstancias de tiempo y lugar y en esas mismas circunstancias que tiene con toda la información a su alrededor, son los mejores para tomar ciertas decisiones. Por supuesto que algunas decisiones científicas o donde ellos tengan algún conocimiento superior a otra persona podrán ayudar más, pero al final esto se refiere a que ninguna persona es capaz de planificar la vida de ustedes, capaz de decir qué es lo que más les conviene o no les conviene. Solo ustedes son los que saben qué es lo que más les conviene dada su situación de tiempo y lugar. El ser humano siempre trata de obtener sus satisfacciones con la menor cantidad de trabajo y esfuerzo posible. Si nosotros tenemos que trabajar 8 horas y podemos hacer el trabajo en 4 horas y después tener libre esas 4 horas, vamos a tratar de hacerlo en 4 horas. No vamos a querer estar las 8 horas trabajando para producir lo mismo. Entonces, siempre tratamos de minimizar el esfuerzo, de ser más eficientes. De alguna manera,
queremos disfrutar de otras cosas y lo que nos lleva a conseguir esas cosas, tratamos de minimizarlo. Eso es reducir de alguna manera los costos, ser más eficientes. Y finalmente, todas las personas son distintas. Está bien que todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales ante la ley y somos iguales en dignidad, pero de ahí todos somos distintos en todo lo demás. Tenemos características distintas, estaturas distintas, pesos distintos, tenemos aptitudes distintas, algunos son más hábiles para un ejercicio físico, otros tienen distintas inteligencias, que unas pueden ser más matemáticas, otras más emocionales. Hay demasiadas diferencias en cada uno de nosotros. No hay ni un ser humano que sea idéntico en todo a otra persona. Esas son las premisas bajo las que partimos. Y entonces, si estamos de acuerdo con estas premisas, nuestro análisis va a poder continuar. ¿Y a qué es lo que vamos a continuar? Vamos a continuar hacia lo que nosotros llamamos cómo se producen las cosas, cómo el ser humano interactúa con otros produciendo las cosas. Y para eso quiero traer a colación a una persona muy importante que se le atribuye, algunos le atribuyen el comienzo de la economía moderna a Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones. Adam Smith decía: sin la asistencia y cooperación de millares de seres humanos, la persona más humilde en un país civilizado no podría disponer de aquellas cosas que se consideran las más indispensables y necesarias. Adam Smith, en su libro, en 1776, explica cómo la división del trabajo hace más eficiente la producción. Él solo habla de la división del trabajo y menciona en las primeras páginas, menciona un ejemplo increíble, muy bonito, de una fábrica de alfileres. En esta fábrica de alfileres dice: si una sola persona se pone a fabricar todo lo que lleva un alfiler, o sea, corta el alambre, lo troquela y todo, va a producir muy poco en comparación con que si solo una persona está cortando el alambre, otra persona está troquelando, otra persona está afilándola. Y entonces la producción total de esa división del trabajo crece enormemente. Imagínense ustedes haciendo una sola actividad todo el tiempo. Ustedes se vuelven muy expertos en esa actividad, es más fácil, no pierden tiempo de cambiar de una máquina a otra, no pierden tiempo de cambiar de una actividad a otra. Y entonces, al tener varias personas haciendo solo una actividad, eso es lo que llama él la especialización en el trabajo y la división del trabajo. La producción total es mayor. Entonces, el ser humano cooperando entre sí y dividiéndose el trabajo va a obtener un fruto mucho mayor que si él quiere hacer todo solito. En un principio, cuando no había suficiente población y que habían los nómadas y la gente vivía sola, la gente se hacía sus vestidos, cazaba, tenía que sobrevivir. En la medida en que la civilización, las poblaciones fueron creciendo, pues ya empezó a ocurrir lo que es la división del trabajo. Uno se especializaba en hacer pan, otro se especializaba en hacer, en vender otras cosas, en hacer ropa, y así poco a poco fueron generando mayor productividad. Y ahí está Adam Smith con los alfileres. Su ejemplo es muy famoso, pues por eso ese ejemplo ya se hizo conocido en todos los textos de economía para poder explicar lo que él trató de explicar. Pero hasta ahí no estamos hablando todavía de ventajas comparativas ni nada de lo que trata esta conferencia. Vamos a seguir más adelante. Y el doctor Ayau le gustaba mucho explicar con un ejemplo, que era el ejemplo de Pedro y Juan. Los supuestos para este ejemplo que él utilizaba eran que solo se necesita para sobrevivir pan y ropa. O sea, va a ser un ejemplo al mínimo donde le vamos a poner muchas condiciones y lo vamos a reducir al mínimo. Solo pan y ropa, los dos pueden producir pan y ropa. Su habilidad es distinta en ambas producciones y trabajarán 24 horas cada uno y su productividad individual no cambiará. Cuando hablamos de su productividad individual es que si alguien se dedica solo a hacer una cosa, no va a ir aumentando con el tiempo, sino van a tener que seguir siempre a la misma tasa. Esto es para simplificar el ejemplo.
para ponerlo lo más simple posible. Bueno, pues esta es la producción sin división del trabajo. Pedro produce en 12 horas pan, 12 panes, y en 12 horas 6 ropas. Juan produce en 12 horas 6 panes y en otras 12 horas 12 ropas. Este ejemplo es muy sencillo. Si yo les pregunto a ustedes si les conviene la división del trabajo y el intercambio, ustedes me dirían que sí o que no. Que sí, porque es muy obvio. Este es muy obvio. ¿Por qué? Porque Pedro es el doble de eficiente que Juan en la producción de ropa. Perdón, de pan. Y Juan es el doble de eficiente que Pedro en la producción de ropa. Por lo tanto, lo lógico sería que Pedro produzca pan y Juan produzca ropa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Efectivamente, al final la producción con la división del trabajo les va a llevar a tener 24 panes y 24 ropas, cuando antes lo que tenían era 18 panes y 18 ropas. Es decir, ese cambio fue muy obvio, fue muy elemental. Este ejemplo es sencillo y uno lo mira inmediatamente y se da cuenta de ello. Ahora, ¿puede haber alguna posibilidad de mejora en ambos si se dividen el trabajo y luego intercambian? Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si uno de ellos es completamente superior al otro en todo? Veamos este ejemplo. Pedro es superior a Juan en pan y Pedro es superior en ropa a Juan. ¿Conviene la división de trabajo aquí y luego intercambiar? ¿Sí o no? ¿Conviene la división del trabajo? Levanten la mano los que dicen que no. Okay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, no es justo, estamos hablando de justicia. Ahorita no estamos tocando la justicia, la vamos a tocar después. Digamos, si los dos se dividen el trabajo, ¿va a haber más producción o no? ¿Van a ganar si luego intercambian? ¿Sí o no? Pedro es más eficiente que Juan en todo. Juan si quiere el intercambio, ¿Pedro lo querrá? Más alto, más alto. Pedro no va a querer. ¿Quiénes creen que Pedro no va a querer? ¿Quiénes opinan que Pedro no le conviene? Levanten la mano alto. Ok. Bueno, vamos a ver. Y vamos a ver cuánto es la producción total según esta división. 18 panes y 8 ropas, ¿verdad? Notemos lo siguiente, el costo de oportunidad es diferente para cada uno. El costo de oportunidad de Juan, de Pedro, es, digamos, 12 panes contra 6, o sea, 2 veces más eficiente es Pedro que Juan haciendo panes. Pedro puede hacer el doble de panes que Juan en el mismo tiempo. Y de ropa puede hacer 3 veces más ropa que Juan en el mismo tiempo. Lo que es interesante es que esas diferencias no son iguales. Vamos a ver qué pasa si hay alguna posibilidad de que estos dos puedan intercambiar y ganar. ¿Qué ven aquí? Le hemos asignado a Pedro 8 horas para que haga 8 panes. Pedro hace en 16 horas 8 ropas. Juan en 24 horas hace 12 panes. Y al final se dividen el trabajo. ¿Y cuánto es la producción? ¿Se acuerdan que eran 18 panes y 8 ropas? Y ahorita, dividiéndose el trabajo, hay 20 panes, no 18, y 8 ropas. O sea que al dividirse, aunque uno sea superior al otro,
hubo una ganancia en la producción total. ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Están de acuerdo con esto que hice? ¿Están de acuerdo en que sí convenía el dividirse el trabajo? No estamos poniéndole valor a la ropa ni al pan. Estamos ahorita simplemente viendo un ejemplo con muchas restricciones. Y en estas restricciones vemos que la producción total es mayor entre los dos trabajan las 24 horas, los dos trabajan siempre las 24 horas, pero ahora tienen 2 panes más. Es decir, no bajaron su ritmo de trabajo, pero ahora tienen 2 panes más. Y esto es sin tomar en cuenta la productividad individual, que como Adam Smith hablaba Adam Smith que si yo me pongo a hacer algo individual, con el tiempo lo voy haciendo cada vez más eficiente, más rápido. Una vez empiezo a manejar una máquina, llega un momento en que me vuelvo experto, y si al principio producía 10 alfileres, después voy a hacer 15, después 20, hasta llegar a un máximo que ya será por la capacidad de la máquina, pero el operario va a volverse un experto increíble. Pues miren, a mí este ejemplo me cambió la vida. Cuando yo vine a estudiar, yo estudié ingeniería química industrial, y cuando vine a estudiar la maestría aquí, me topo con la clase del doctor Ayau, que fue el que me dio esta clase, y yo le decía, no, pues no hay posibilidad, yo estaba igual que ustedes, no hay posibilidad. Cuando me hizo este ejemplo, me quedé impresionado. ¿Y por qué? Porque no es tan obvio, no lo ve inmediatamente, hay que hacer un poquito de análisis para poderlo entender. Y esto nos pasa y nos trae unas buenas consecuencias. Vamos a seguir adelante con esto, porque aunque uno de los dos sea más ineficiente, no es igualmente ineficiente en todo. Y siempre hay posibilidad de ganancia cuando eso ocurre, ¿verdad? ¿Qué pasa si se reparten la producción extra? Que se repartan un pan cada uno. En panes, ¿quiénes ganan? ¿Quién ganó? Medido solo en panes. En panes ganaron igual, un pan cada uno, ¿no? Es decir, no hay problema, pero esto no es el único criterio. En tiempo economizado, ¿quién gana? Pedro economizó menos tiempo porque para Pedro era más fácil hacer panes. Juan economizó más tiempo porque Juan se tardaba más haciendo un pan, ¿verdad? Y en ropa, ¿quién economizó más? Regresemos a ver cuáles eran las productividades. Pedro hacía un pan en 1 hora y Juan hacía un pan en media hora. Por lo tanto, Pedro se economizó 1 hora, o sea, ganó 1 hora porque ahora tiene un pan más, ¿verdad? Ganó 1 hora en tiempo. ¿Y Juan cuánto ganó? Juan ganó, con un pan más, ganó 2 horas. ¿Por qué? Porque Juan hacía un pan en 2 horas. Por lo tanto, economizó Juan 2 horas. Ahora vamos a ver en ropa cuánto era. En ropa, Pedro tardaba 2 horas en hacer una ropa y Juan tardaba 6 horas en hacer una ropa. Si lo medimos en ropa, Juan podía haber hecho una ropa más también. Pedro se economizaría en comparación con Juan 6 horas y Pedro 2 horas. ¿A qué voy? No importa lo que veamos, hay muchas formas. Si le empezamos a poner valores monetarios, la ecuación vuelve a cambiar. Y al final la economía se va complicando en la medida en que vamos poniendo valores monetarios, metemos el dinero
y entonces las proporciones se vuelven diferentes. El tema es que en términos de justicia, que tú mencionabas justicia, todo depende de cómo se mida y depende del costo de oportunidad de cada uno. Es muy subjetivo, depende de lo que ellos consideren que es más valioso para cada uno de nosotros. El tema es que al final la producción total fue mayor. Ambos ganaron. Si lo vemos en panes, ambos ganaron porque ahora tienen un pan más. Trabajando lo mismo, ahora tienen un pan más. Y esa es la ventaja. Esa es la ventaja de la división del trabajo y luego el consiguiente intercambio. Como el ser humano es inteligente, no basta solo con dividir el trabajo. Hay que darse cuenta que si yo me especializo en algo dividiéndome el trabajo y luego lo intercambio, voy a estar mejor que si no lo hago. Por eso el intercambio es muy importante. Ahora, aquí vamos a tratar de explicar algunas cosas para llegar al punto de las ventajas comparativas. No se trata de un juego de suma cero. Los dos trabajaron 24 horas y los dos produjeron un pan más en conjunto, en total. Los dos ganaron. No es un gana-pierde. Dividirse el trabajo y luego intercambiarlo con el otro implica una ganancia para ambos. Desde el punto de vista como se vea, desde el punto de vista que uno lo quiera ver, siempre va a haber una ganancia. Esta persona, Juan, era inferior en todo, pero no era igualmente inferior o más ineficiente en todo. Era más ineficiente en la producción de ropa. Y al ser inferior en todo, cualquiera diría, ¿cómo se va a poder esta persona, cómo va a poder sobrevivir en una sociedad si esta persona no tiene la capacidad de poder ser eficiente? Pues vean, una de las conclusiones es, primero, esa persona tiene un espacio en la sociedad. Los menos afortunados llegan a tener un espacio en la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen oportunidad de hacer algo en lo cual no son tan ineficientes y le eliminan a las otras personas que son más eficientes el trabajo en aquello que son menos eficientes, dedicándose a lo que son mejores. Y por lo tanto, luego intercambiando, todos se benefician. Entonces, este es un bonito mensaje, es una bonita conclusión para pensar que una sociedad donde haya más oportunidades de trabajo, de creación de riqueza, de mejora de nivel de vida, va a beneficiar en particular a los menos afortunados, que siempre van a tener la oportunidad de tener algo que hacer. Y de esa manera la sociedad va creciendo. En el intercambio, ambos ganan, incluso el que es menos productivo en todo. Y aquí entra otro héroe nuestro, que es David Ricardo. David Ricardo vivió de 1772 a 1823, es posterior a Adam Smith, y él fue el que se dio cuenta de estos temas. Adam Smith no se había dado cuenta muy bien de estas ventajas comparativas, pero se dio cuenta de que Adam Smith se dio cuenta de que Pedro tenía ventaja absoluta en todo, en pan y en ropa, pero la ventaja comparativa de Pedro era hacer más panes que ropa, o al revés, hacer más ropa que panes, porque Juan era menos ineficiente haciendo panes que haciendo ropa. Juan podía producir pan a una tasa mayor que haciendo ropa en comparación con Pedro. Por lo tanto, la ventaja comparativa de Juan le permitió, aunque fuera más ineficiente, contribuir a tener más productividad en todo. Esto lo escribió David Ricardo en 1817. Recordemos que el libro de la riqueza de las naciones fue en 1776 y David Ricardo escribió sus principios de política, de economía política y tributación en 1817, donde enuncia esto de las ventajas comparativas. Los países, y aquí ya empezamos con las personas y ya nos pasamos a los países. Recuerden que el comercio siempre se da entre personas.
Cuando hablamos de una persona con otra, vendemos y compramos. Eso es lo que estamos haciendo. Y cuando hablamos de países, vendemos y compramos esas mismas personas, pero se llama exportación e importación. Es comercio internacional. Y entonces aquí habla lo que dice David Ricardo. Los países deben especializarse en producción de bienes en los que tienen un costo de oportunidad más bajo, permitiendo así un comercio mutuamente beneficioso. ¿En qué es Guatemala más eficiente que otros países? Denme un ejemplo. Café, ¿qué más? ¿Cuál? Perdón, no escuché. Textiles depende, eso depende mucho de la mano de obra, del costo de mano de obra, ¿verdad? Otro ejemplo, azúcar, banano, cardamomo. Guatemala es el principal exportador de cardamomo del mundo. India es el principal productor y el principal consumidor, pero a veces Guatemala le exporta a India y además le exporta a los países árabes y exporta a Europa y exporta a todo el mundo. Y ¿por qué Guatemala es tan eficiente en estas cosas? ¿Por qué Guatemala no produce vino? Por las condiciones de tierra, de clima, de montañas. Las condiciones son muy favorables a producir café. ¿Por qué Guatemala no produce trigo duro? El trigo que se siembra en Guatemala cada vez es menos, es un trigo suave y no sirve para hacer buenas pastas. Y entonces el trigo se siembra en latitudes más al norte, donde hace más frío, donde hay distintas temperaturas. Entonces, Guatemala en eso no es eficiente. Entonces, Guatemala lo que hace es producir donde tiene una ventaja comparativa. Y tiene ventaja comparativa produciendo bananos. Los bananos de Guatemala son grandes, crecen rápido, se exportan a todo el mundo, los quiere. Y vean, puse un ejemplo de la ventaja comparativa para aprovechar el costo de oportunidad con los bananos. Los bananos de Guatemala, la foto de la izquierda, miren qué pencas tan grandes, qué tamaños. La de la derecha, que ya están más maduros, son los de Canarias. Y aquí tengo algunos amigos de Canarias, pero siempre les he dicho que es solamente porque tenían proteccionismo es que lograban seguir en la Unión Europea. Pero Guatemala tuvo aranceles y cuotas y no podía entrar todo el banano de Guatemala a Europa y todavía sigue con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque somos muy eficientes, muy productivos, los bananos son más grandes y realmente podríamos arrasar con toda la oferta, toda la venta de bananos en Europa. Podríamos sembrar más banano en toda Centroamérica y vender mucho más que lo que se produce en Canarias, pero protegen a Canarias y protegen a otras regiones de los países europeos. Pero si no fuera por esa protección, Guatemala arrasaría por ser tan eficiente, por tener esas ventajas comparativas. Ventaja competitiva es diferente. No nos vayamos a confundir. En ventaja comparativa ya vimos que la ventaja comparativa es que tenemos una habilidad mucho mejor para fabricar algo. Puede ser clima, puede ser la tierra, una cantidad de situaciones que suelen ser principalmente relacionadas con latitudes y con longitudes y lugares donde uno está viviendo. Ahora, la ventaja competitiva se refiere más a las habilidades o las características que permiten a una empresa mejorar contra otras empresas. Digamos, yo puedo tener mi empresa de bananos al lado de otra empresa de bananos, tenemos las mismas ventajas comparativas, pero yo la administro mejor, o yo me preocupo de sacar mejor calidad, o aplico mejor los pesticidas. Estas ya son ventajas competitivas, o hago un mejor marketing. Esas son ventajas competitivas, pero no quiere decir que no
que los dos no tengamos las ventajas comparativas. ¿Qué han hecho los países con el tiempo? Han ido protegiendo muchos productos que otros países pueden producir más barato y de igual o mejor calidad, pero con tal de proteger a sus agricultores. Muchos de los productos agrícolas son los principales que están protegidos en todo el mundo, o sus industrias han puesto barreras arancelarias y no arancelarias. Han tratado de restringir el comercio. Cuando hemos hablado de esto, de las ventajas comparativas y luego el intercambio, lo hemos hecho entre dos personas, compro y vendo. Cuando hablamos de países, exporto e importo. Si logramos eso, todas las producciones se van a ir ubicando en aquellos lugares donde hay mayores ventajas comparativas y donde mejor y más barato se produzca. Pero los países han querido proteger a su gente y sus fábricas y por eso han puesto todas estas barreras. Y este es el tema que está hoy en día en discusión con los aranceles recíprocos de Donald Trump, y hay unos debates bastante grandes al respecto. Uno de los libros que más orgulloso hacía sentirse al doctor Manuel Ayau era Un juego que no suma cero. En este libro, pues él habla de todo esto que estamos hablando y del intercambio libre y voluntario pacífico, donde lo que rige es un Estado de Derecho que se defienda la vida, la propiedad, la libertad, y que se someta a aquellos que no quieren cooperar pacíficamente. Esa sería la única función que habría que someter bajo la justicia a esas personas que en vez de cooperar quieren asaltarte o quieren robarte o matarte o lo que sea, ¿no? Pero este librito es muy corto, yo lo recomiendo a todo el mundo, creo que vale la pena leerlo una y otra vez para no olvidarnos de los principios muy básicos. Para él, las ventajas comparativas y el intercambio era el principio económico más importante de la ciencia humana. Manuel Ayau incluso tiene un video donde da todo este curso de la cooperación social y del intercambio de Pedro y Juan, y en ese video habla él de que él considera esto lo más importante. Ese video está ahí en ese link por si quieren ver el video de Manuel, del doctor Ayau, hablando esto. La verdad que él era simpático dando sus clases, era genial, y yo creo que se lo van a disfrutar, se los recomiendo muchísimo. Las ventajas comparativas y el intercambio es el principio más económico, más importante de la ciencia humana. Y para ir terminando, fíjense qué fecha les dije de Adam Smith, de La riqueza de las naciones, 1776, no se les olvide. Miren esa gráfica que va desde el año 1000 hasta el año 2000 algo. ¿Dónde empieza el punto de inflexión? Por ahí, después de ese libro, La riqueza de las naciones, que vino la revolución industrial y hubo más producción, más productividad, más división del trabajo, más especialización, más intercambio, más crecimiento económico. Y lo que es el Producto Interno Bruto del mundo entero se fue para arriba como un cohete. Y eso ha hecho que la expectativa de años, desde el año 1800 para acá más o menos, aumentara en 1903% hasta el año 2020, mientras que la población, que saben que ha crecido mucho, aumentó en un 680%. La gente está mucho mejor hoy, el ser humano siempre trata de mejorar, quiere vivir más sano, con mayor salud, y parte del tema ha sido todas estas cosas: revolución industrial, un comercio que en algunos momentos se vio complicado con aranceles y después se fueron eliminando y se ha logrado tener algún periodo de mucha libertad económica, de comercio libre, y eso ha ayudado muchísimo. El profesor James Warney, que en paz descanse, un profesor al que la universidad le dio un doctor honoris causa, cuando vino le preguntamos para él qué era lo más importante, y
y para el progreso digamos, de las sociedades, de los pueblos, y lo que mencionó era el comercio libre. El comercio libre para poder aprovechar las ventajas comparativas de los países, de cada país. Que cada país produzca lo que mejor tiene, lo que mejor puede producir. Y termino con, este es el link de un debate reciente sobre Donald Trump. Ese video dura como 1 hora, ahí está el link, es en YouTube. Estos dos profesores, Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle, son profesores de la Universidad Marroquín. Juan Ramón Rayo tiene doctor honoris causa de esta universidad. Los dos son profesores del campus de la UFM en Madrid, pero también han venido, Daniel Lacalle ha venido a dar algunas pláticas aquí en Guatemala, y los dos tienen una postura un poco diferente. Juan Ramón Rayo sigue considerando que todo el tema de Trump va mal, de los aranceles. Él no especula, no quiere, no sabe, no puede decir a ciencia cierta si Trump lo está usando solo como estrategia. Daniel Lacalle dice, no, es una estrategia de parte de Trump para que los demás países bajen sus aranceles, porque los demás países se aprovechan de tener aranceles más altos. Europa, por ejemplo, tiene unos aranceles muy altos en algunas cosas. Japón con el arroz le puso 700% de arancel. Y hay una serie de cosas que el resto del mundo protege mucho. Entonces, lo ideal y lo que yo creo que ambos están de acuerdo es que soñemos en un mundo con 0 aranceles. Eso le va a pasar factura a un montón de agricultores. Aquí en Guatemala van a protestar. Aquí en Guatemala van a haber protestas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, si ustedes siembran arroz, no se puede importar arroz sin permiso. No se puede importar maíz sin permiso. No se puede importar frijol sin permiso. Y son un montón de productos que la gente sufriría y se verían afectados. Si empezamos a importar todos los productos sin los permisos, esa es una barrera no arancelaria y todo el mundo lo hace, van a haber traslados de capital de un lugar a otro, pero yo creo que el mundo va a estar mejor. Si yo quiero comprar maíz y a mí me sale más caro cuando puedo producir cardamomo o café, ¿por qué no produzco café y cardamomo y de ahí compro el maíz más barato? ¿Por qué no lo hago? Entonces, estas cosas son las que tenemos que preguntarnos. Traté de hacerlo muy rápido, pero esto está en el libro El proceso económico del doctor Ayau, muy bien explicado y se los recomiendo.